Un poquitito de la clasificación, si bien dijimos que no, pero es importante para tener una idea del pronóstico, por eso. Hay cierta discusión de cuándo ponemos el nombre de ese tipo de parálisis. Algunos cuando es el diagnóstico, cuando recién nace, otros esperar 48 horas y otros esperar por lo menos 15 días. Porque en esos 15 días, esas lesiones iniciales que dice que por ahí con estiramiento el nervio queda un poco atontado, pierde parte de la anatomía y se cicatriza rápido, entonces algunos consideran que eso no es algún tipo de lesión. Por eso esa discrepancia. Generalmente cuando te llega el especialista ya tiene más de 2 semanas, muy difícil que verlo apenas nace, salvo que esté internado. Y a grandes grupos podemos encontrar parálisis que son parciales, porque de esas 5 raíces solo se afectaron las superiores. ¿Eso por qué es la superior? Porque es el mecanismo traumático, el mecanismo de parto. La primera, cuando sale la cabeza, las primeras raíces que se pueden lesionar son las más altas, o sea, las raíces 5 y C6. Y eso nos da casi la mitad, un poco más, de ese tipo de parálisis. Y la otra es la que es completa, es decir, las 4 raíces se afectan. Y generalmente es el miembro flácido, ¿no? Cuando no tiene ningún tipo de movimiento. Y en un momento, esta clasificación, por eso puse clásica o histórica, el signo del Kloer-Bernard-Horner, que es el ojito, es un síndrome que tiene ptosis, o sea, caída del párpado, la pupila un poquitito más chica, falta de líquido y el ojo un poquitito hacia atrás, metido. Esa característica que se llama Kloer-Bernard-Horner o Horner en general. Antes se consideraba un signo de mal pronóstico por una supuesta arrancamiento, después se vieron que no era tanto así. Entonces, hoy en día, esta es la clasificación más típica en estos 4 grupos, ¿sí? La 1 sería la más sencilla y la 4 sería la más complicada. Hoy en día esto cambió, se considera por ahí C5, C6, C5, C6, C7 y después C5, C6, C8, pero T1 parcial y una completa. O sea, el Horner ahora actualmente hay autores que la tratan de sacar. Pero bueno, no vamos a explicarlo. A grandes rasgos es importante saber este tipo de clasificación por una cuestión pronóstica. El 75%, posiblemente un poco menos ahora, sea de este tipo que tiene mejor pronóstico de las que tiene todas lesionadas. Bueno, y antes de hablar de cirugía tenemos que ver, bueno, ¿qué pasa si no se hace nada? Si lo dejamos en lo que se llama en cualquier enfermedad a la libre evolución. Y va a depender de lo que dijimos. Las parálisis parciales tienen un 90% de recuperación completa del rango de movimiento y a medida que la parálisis es más grave va a rondar el 0%. Esto es muy general porque tenemos que definir qué sería, pásame al anterior, qué sería recuperación completa, porque como dijo Julio, vos ves que tiene alguna deformidad. Entonces, recuperación completa, ¿qué es? Movimiento, estética, función, ¿tá? Nosotros lo consideramos que tiene un buen movimiento cuando no requiere cirugía, por ejemplo. Entonces después hay que ver dónde nos paramos para cuándo requiere cirugía y cuándo no. Perdóname, para volver atrás, uno de los factores pronósticos para eso es la recuperación de la flexión del codo y si uno le agrega más movimientos para poner en consideración, aumenta la sensibilidad. Entonces, el principal es la flexión de codo, pero también hay que ver el movimiento de la muñeca, el movimiento de los dedos y algo de hombro. ¿Sí? Para tomar la decisión nos basamos en el examen clínico, o sea, cómo fue evolucionando ese tiempo y cuánto tiempo vamos a esperar dependerá un poco del tipo de parálisis. ¿Por qué se espera tiempo? Porque el nervio cicatriza, como cualquier parte del cuerpo humano, y sobre todo en los chicos cicatriza más rápido. Entonces una lesión nerviosa, las fibras, los axones, eso que había contado, que es parte de una célula nerviosa, se lesiona, va a depender del tipo de fibra que sea. Las fibras que son musculares pueden llegar a recuperar hasta 12 meses. Una vez que pasó ese año, ya no va a recuperar más. ¿Tá? Lo que está muerto, lo que revivió, revivió. Y la parte sensitiva, las fibras tienen un poquitito más de tolerancia y hasta los 2 años puede recuperarse. Ahora, ¿vamos a esperar hasta 1 año para tomar la decisión? No. ¿Por qué? Porque aparece todo lo que dijo Julio, todas las deformidades, todas las adaptaciones que hace el cuerpo, ese músculo alterado porque estuvo denervado, crece distinto, crece más corto, por eso se acorta, el hueso crece menos porque se mueve, entonces vienen todas las complicaciones. Entonces, ¿qué se vio?
que en las parálisis totales, como tiene poca probabilidad de que recupere, uno espera menos tiempo, a los 3 meses. Espera la recuperación de la mano principalmente, porque era una parálisis completa. Si va recuperando la mano, puede ir esperando un poquitito más y un poquitito más. Pero piensen que menos del 20% va a recuperar la función de la mano en las parálisis totales. Y en las parálisis parciales siempre fue discutido. 3 meses, 6 meses, 9 meses, depende la escuela, depende en la parte del mundo. Históricamente en Canadá se esperaba hasta los 9 meses, cuando vos le dabas una galletita al chico y se la podía llevar a la boca. Entonces nació el test de la galletita o el cookie test. En Francia eran mucho más agresivos a los 3 meses y acá en Argentina siempre se esperó hasta los 6 meses. Hoy en día ya salió estudio en Estados Unidos, comparativo, bien hecho, que operarlo a los 3 y operarlo a los 6 tiene los mismos resultados. Y lo que se decía acá, que la mayoría de los chicos recupera la flexión de codo en este tipo de parálisis entre los 5 y los 6 meses. Entonces, si lo operábamos, hacíamos el corte a los 3, estábamos operando un poquitito de más. ¿Tá? Parece más razonable, pero igual esto es algo dinámico. Cada caso hay que ir viendo cómo va, si hizo rehabilitación, si no hizo rehabilitación, porque eso va a depender también del pronóstico. Yo tengo chicos que no se hicieron rehabilitación, viene a los 2-3 meses y tiene indicación quirúrgica. Pero bueno, nunca hizo rehabilitación. Le hago rehabilitación y a los 3 meses había recuperado todo. Entonces, a veces uno tiene que indicar en cada caso particular. Pero a rasgos generales tengan idea de que no es lo mismo una parálisis completa que una parcial como para tomar la decisión. Para la toma de decisiones se requiere un poco de experiencia, es esto de ver chicos y chicos en determinadas edades porque se empieza a complicar la cosa. Cuando nace son todos iguales, porque la parálisis la tuvo, salvo bueno lo de la mano, eso que dijimos, pero después cada uno va a recuperar distinto. Entonces vos ves, al mes o cuando recién nace son parecidos y los citaste porque generalmente tienen el mismo tiempo, los citás al mes y uno evolucionó más que el otro y al tercer mes uno recuperó y no necesita cirugía y el tercero sí. ¿Tuvo la misma lesión inicial? Sí, pero bueno, evolucionó distinto. Es decir, la lesión, como dijo Julio, adentro no era del todo igual. Uno lo esquematiza con eso de que se estira, se rompe o se arranca para hacerlo más sencillo, pero ustedes piensen que hay muchas fibras por cada nervio y que es una lesión que en una parte del nervio va a ser estiramiento, en otra va a ser arrancamiento y en otra va a ser ruptura. Entonces, en una misma lesión, ahora los que hacen plexo la sacan de ese tipo de lesiones de nervios periféricos, porque es una lesión propia que combina todo. Imagínense una cuerda que uno lo trata de romper y hay una parte de la cuerda que se rompió y la otra sigue en continuidad. Entonces, eso es una lesión de tipo de plexo. Entonces, no es una lesión todo o nada. Uno trata de un poco esquematizarlo para ayudarse a tomar la decisión. Como dije, es importante cómo fue, qué se hizo y cómo está clínicamente. No hay que hacer estudios clínicos porque no confunden más. Con respecto al tipo de paciente, por eso puse contexto socioeconómico y ver qué otras consultas, porque el paciente pudo venir, que vio a otro y le dijo que había que operar. Vino uno con un electromiograma y dijo, salió mal, me tengo que operar. Viene uno de Tucumán que es el 8º hijo. O sea, uno tiene que poner en la balanza todo, por eso todos los casos no puede generalizar, tiene que verlo. Pero son herramientas que tenemos para tomar la decisión. La edad del paciente, porque si ya tiene 9 meses y ya tiene deformado el hombro y por ahí flexiona codo así, pero no sirve, también puede ser una indicación de cirugía. Entonces hay que ver cada caso. Cosa importante que tomamos, movilización pasiva, activa y activa asistida. Perdón si me pongo técnico, pero es el ABC, ¿sí? Movilidad pasiva es el que le hacen los padres, el que le hace el kinesiólogo. El activo es el que hace el chico. Y el activo asistido es el que intenta el chico y lo ayuda. ¿Es correcto? Bien. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros tenemos movilización pasiva disminuida, o sea, está duro la articulación, ya nos cambia el panorama. ¿Qué lesión tenía y cuál tiene ahora? Si tuvo algún factor pronóstico malo, como el Horner, como vimos. Y existen score y protocolos tratando de decir, bueno, tratemos de normatizar así todo el mundo, hacemos el mismo protocolo. Y existen, pero bueno, en la práctica es difícil porque nos guiamos mucho por la experiencia, ¿sí? Con solo verlo ya vamos viendo cuál requiere y cuál no, no hace falta hacer un test. Siguiente. Cuando decidimos, en esos tiempos que dijimos,
de que por ahí necesita cirugía, nosotros tenemos que considerar que estamos hablando de un bebé, o sea, en la etapa aguda de la parálisis, que estamos considerando arbitrariamente hasta los 12 meses, y las opciones cuando uno va a explorar el plexo, o sea, va a hacer cirugía de nervios, o microquirúrgica, porque uno va con lupas o microscopio, encontramos una lesión en el cual se reseca, se saca y se pone un puente que se llama injerto de nervio. Y el nervio generalmente sale de las piernitas. Son nervios sensitivos que no traen mucho trastorno al sacarlas y se hace este tipo de reconstrucción. En casos muy raros puede ser que la lesión sea muy chiquita, se saque y se pueda suturar directo a un nervio. Si la lesión era muy chiquita, posiblemente no era tan grave y por ahí no requería cirugía, ¿sí? Pero bueno, en algunos lados se ve. Siguiente. Y en los casos más graves, pasa, aprieta ahora, vean este nervio, se hace lo que se llama transferencia nerviosa. Es decir, cuando ya no tenemos posibilidad de reparar, volví atrás, perdón. Sí, cuando no tenemos posibilidad de reparar porque este nervio no tiene continuidad, está arrancado, ahí la otra opción que tenemos, la otra herramienta, es lo que se llama transferencia nerviosa, que es pasar un nervio que está sano de un lado, por ejemplo el nervio cubital que va a la mano, le sacamos unas ramitas, ahí anda mal le sacamos unas ramitas y le pasamos a este nervio que va a inervar el bíceps para doblar. Acá hay una serie de nervios habituales que se pueden hacer transferencia, después hay otros más raros que también se pueden combinar. Y para suturar eso podemos hacer hilos muy finitos o pegamento, es el adhesivo, y a veces se combina. Una vez que termina la cirugía hay que inmovilizar para que eso no se mueva y cicatrice el nervio, que normalmente son 3 semanas. Hay distintos protocolos, distintos yesos, hay gente que le deja más tiempo el yeso a la noche, durante 3 meses para asegurarse, pero bueno, eso es más o menos lo que es la cirugía de nervios o microcirugía. Seguí. Ya después viene todo lo que sea después. Y por último, para agregar, acuérdense de eso, en general es que bueno, en la primera etapa, en los primeros 12 meses consideramos ese tipo de tratamiento quirúrgico, pero bueno, si tenemos dificultades ya con el hombro, que es la primera articulación que se limita el movimiento y eso, tenemos que por ahí se superpone eso. La parte secuelar ya la tenemos que empezar a tratar junto con los nervios. O sea que puede haber cirugías que se combinen. Tratar de liberar un hombro que está duro, una articulación, con una cirugía de nervios. Como verán, el tratamiento va a depender mucho.